En mi previo video dije que no considero a Joshua Van mi campeón y mantengo esa postura. Pero quiero ver la siguiente secuencia en donde Pantoja se dislocó el codo o el hombro o lo que sea. A ver, tengo que comenzar diciendo que Pantoja inherentemente no cometió ningún error. Lo único que podría potencialmente ser un error es la cercanía con la que lanzó la patada. Como pueden ver acá, cuando Pantoja empieza a lanzar la patada hizo todo apropiado, en el sentido de que inició con golpes, no fue una patada desnuda, entonces la preparó, y a medida que avanza, quizás esto es lo que les digo, lo de la patada porque lanza un jab, vuelve a pisar adentro con el recto, que está transformando, es la combinación típica de cruzado, patada a la cabeza, pero está bastante cerca. Si es que pueden ver acá como la separación entre las piernas en contraste al alcance, está un poquitito cerca, pero... Y eso puede haber aportado al fin y al cabo a que se le quede atascada la pierna, porque lanza la patada y hace literalmente, es una patada apropiada, no es que técnicamente sea mal. O sea, miren cómo conecta. Rotó, pivoteó en su pie delantero, o sea que el pie delantero no quedó hacia adelante. Pivoteó apropiadamente. Qué mal círculo, hace harto que lo estoy dibujando. Pivoteó hacia... ¡Wow! No sé cómo hacer 3D ahora. Pivoteó. El punto es que pivoteó la rodilla, pivoteó las caderas también, la giró, giró la canilla, conectó apropiadamente rotándola. Y a ver, en alguna otra situación o quizás con algún otro rival, esto es una patada que podría noquear a alguien. La patada que, por ejemplo, conectó Dustin Poirier, o sea, Justin Gaethje contra Dustin Poirier, que pasa por atrás de su cabeza, también se amarra alrededor, lo noqueó. En este caso, Joshua Van solamente se come la patada, que fue bien, miren esta postura. ¿Qué es lo que hace Joshua Van acá? Que es lo apropiado y hay que darle crédito. Efectivamente hay que darle crédito porque él le ganó. Si es que él no hubiese hecho esto, la lesión no hubiese ocurrido. Es así de simple. Porque si vemos en secuencia lenta, miren cómo Van, una vez que siente la patada, levanta su brazo, ¿ok? Inmediatamente empieza, miren cómo lo estabiliza y deja la pierna de Pantoja básicamente amarrada alrededor de su cabeza y su codo queda como atrapada. Segunda cosa que hace excelente, miren cómo empieza con esta pierna, busca cortarle el ángulo. Si es que Van hubiese solo continuado en una línea recta, sé que parece lo mismo porque no sé dibujar 3D, pero cuando camina en una línea recta hacia atrás, Pantoja era cosa de que rote la pierna delantera y solamente empieza a saltar hacia atrás. ¿Qué es lo que hace Van inteligentemente? Es que corta el camino, va hacia la izquierda, entonces como desestabiliza aún más a Pantoja. Entonces vean, miremos cómo empieza a pisar hacia acá. Yo creo que Van tenía la intención de hacerle sweep con la pierna de acá o con la pierna delantera, esta pierna de Pantoja, pero cuando se empieza a acercar y le levanta la pierna, la mantiene elevada, Pantoja no la dobló hacia el otro lado por flexibilidad simplemente. Esta rotación que haces porque tu pierna tampoco... Traten de... ¿Cuánto puedes potencialmente levantar una pierna? No voy a demostrar, pero ¿cuánto pueden potencialmente levantar una pierna en esta posición de acá, digamos? Como donde estás. Aquí la empieza a levantar y ahí se le vuelve a rotar. Cuando empieza a decidir girar con la pierna delantera, con la pierna esta que está en el suelo, girar hacia este lado para tratar de saltar hacia allá. ¿Qué es lo otro que hace Van entonces apropiadamente para prevenir esto? Ven cómo cortan la distancia lateral. De hecho alcanza a golpear la pierna a Pantoja y quizás eso lo desestabiliza un poco más. Pero se va al piso, lo empuja, creo que desde otro ángulo de aquí, miren. Se puede ver cómo... Miren, le empuja la pierna, literalmente. Ahora, ¿es un fluke? ¿Es un accidente? Sí, Pantoja no sabía, o sea, Van no sabía que se le iba a romper el brazo a Pantoja, no estaba intentando no romperle, de dislocarle el codo a Pantoja, no estaba intentando de causar esa lesión, a eso es lo que voy. No era una llave de brazo en donde le fracturó el brazo, sino que literalmente puede ocurrir 999 veces y las 900, o sea, 1000 veces y 999 veces no se le fractura un brazo. Fue un accidente freak, poco común, a tal nivel que como he tratado de encontrar otros ejemplos de esto mismo en la UFC y tratar de recordar y investigar de todo y no logro encontrar un ejemplo de algo así pasando.
Tengo un ejemplo acá más adelante de otros, por ejemplo, Joe Pyfer, que le pasó con un derribo, de Randy Couture de hace mucho tiempo, de otro de una peleadora en una liga un poco más pequeña, donde pasan estas cosas a veces, solo que no son muy comunes, así de simple. De hecho, esto, si es que alguien me puede decir un ejemplo en los comentarios, feliz de poder explorar esos otros casos y por qué ocurrieron y se fueron similares a esto. ¿Qué es lo que ocurre? No es algo muy, no es algo muy común, simplemente no te diría que es lo más común atrapar una patada a la cabeza. Ocurre, sí, es más común que te atrapen una patada al cuerpo, en donde ahí te la vayan a levantar, por ejemplo, donde Matt Brown, por ejemplo, tiene esta finalización típica, donde lo levanta y lo empuja, o cuando le levantan la pierna. Hay distintos casos, te levantan la pierna y la persona muchas veces rueda. Ahora, todo esto fue lo que hizo apropiadamente Joshua Van. Cortó el ángulo de manera increíble y estaba buscando la pierna para poder tropezarlo. ¿Qué es lo que sucedió en este caso entonces con Pantoja? Cometió el enorme error de, al tratar de estabilizarse, automáticamente extiende los brazos. Sí, esto es efectivamente algo extremadamente común en BJJ, en judo, en lucha, en cualquier deporte de grappling donde o hasta en Muay Thai, donde te lleven al suelo de manera como que te puedan tropezar y cosas por el estilo. Se suele entrenar, hasta tiene un nombre, se llama ukemi en judo. Es como todo un arte, el arte de la caída, el break fall, el cómo romper una caída. Entonces, déjame un segundo que esta parte de acá no es, pero ¿dónde quedó? No, eso es Brian Sutter. Acá, eso acá. Perdónenme, miren la edición. Acá está. Entonces, el arte de romper la caída. Entonces, que esto es lo que normalmente se hace. Esto es lo que te enseñan cuando uno va a BJJ. Vaya a tus primeras clases, te van a enseñar esto si es que es una clase de principiantes, porque es muy importante. Un ejemplo propio. Una vez me hice mierda el coxis porque estaba aprendiendo Muay Thai. Me hicieron un sweep. No caí bien. No rompí la caída. No hice break fall. Caí de culo y tuve que estar afuera como por 2 semanas porque no sé qué mierda me pasó. Y esto es lo que normalmente se hace. Es como rodar. Y básicamente te dicen como golpear el suelo, básicamente es como una transferencia de energía donde buscas dispersar simplemente tu peso a lo parkour. Básicamente eso, rodar, cuando la gente hace parkour y salta de un edificio muy alto y caen y los ves rodando, ahí están rompiendo la caída, están dispersando su energía. Y por ejemplo, esto es un ejemplo de judo, de ukemi, de como algunas prácticas que estas personas hacen para poder practicar romper la caída. Nótese como en ningún caso, ni en el previo que les mostré, se extiende el brazo. En ningún momento te dicen que hagas así, no te dicen que hagas post con tu brazo, ni con tus piernas. Uno busca recibirlo. En estos casos también, como puedes ver, estas personas usan en este caso su como movimiento y forma del brazo para rodar y como generar este movimiento así hacia allá para rodar con como hacia el otro lado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahí, break. Recibir el impacto. ¿Qué fue lo que hizo Pantoja? En contrario a esto, a Pantoja cuando lo levantan, de inmediatamente se desbalancea. Intenta saltar. Como vimos, Joshua Van le pesca la pierna aquí, miren. Inc lo choca, que eso quizás lo quita aún más de movimiento. Y cuando está cayendo, extiende el brazo, plank, para adentro. Ahí. Adiós brazo, adiós codo. Les quiero mostrar entonces aquí otro ejemplo, porque más encima es que quiero que vean como la manera en la que su codo se le está yendo es... No entiendo cómo la gente dice que... Cómo dicen que es el hombro. O sea, a ver, entiendo, porque miren, desde esta postura de acá lo que está sucediendo al fin y al cabo es este hombro de acá, que si no sé si es el cúbito o el ulnar, no estoy seguro, yo estudié psicología, por eso no estoy hablando de la lesión en sí, tanto. Pero... Y puse un video de Brian Sutter, que es un doctor, lo deberían todos ir a ver, Brian Sutter, lo voy a poner ahí al final. Básicamente acá el codo se le hace hacia acá y este hueso de acá se le desplaza hacia allá. Y entiendo lo del hombro, como de las miren cómo al fin y al cabo esta presión se puede transferir hacia allá, especialmente cuando está cayendo. Como miren ahí, adiós hombro también podría ser. En mi opinión, de haber sido el codo, por lo menos eso es lo que ve, no de quién le importa mi opinión. Los ejemplos que les quiero mostrar de otros casos de gente cometiendo este error. Joe Pyfer, Dustin Stoltzfus, lo levanta, lo va a hacer slam, miren el enorme error que comete. Extiende su brazo primero, busca también con la pierna atraparse, pero miren su brazo cómo se dobla hacia adentro. Adiós brazo, no postees. Esta Valentina Lara creo que se llama,
lanza una patada, la recibe en la cabeza. Miren cómo es súper similar esto en el caso de a la otra, entre comillas. Pero acá esta le engancha la pierna y cuando está cayendo, de nuevo, postea con el brazo. La misma posición de estrella tratando de simplemente protegerse. Porque, a ver, en este caso concreto, ¿qué podría haber hecho Pantoja mejor? Mejor de los casos, cuando está cayendo aquí, va a caer directo de cara si es que no pone sus brazos, ¿ok? Si es que no extiende ese brazo, déjame cambiar a otro ángulo donde se ve un poco mejor. Aquí, miren, no extiende este brazo y cae directo de cara, que podría haber resultado en un knockout, por ejemplo, y ahí sí que hubiese sido una peor derrota. ¿Qué podría haber hecho? Quizás intentado rodar con el movimiento, en el sentido de haber metido el brazo hacia adentro y haber como tirado todo su cuerpo hacia acá, para como hacer literalmente una rueda, una voltereta. Que lo otro que quizás podría haber hecho para ayudarle en este caso hubiese sido simplemente rotar la pierna hacia el otro lado. Buscar caer de espalda. ¿Qué pasa ahí? Pierdes la posición y Joshua Van va a quedar encima tuyo y puedes perder el asalto, que quizás era algo que quería evitar. Fue un error de Pantoja, pero dentro de, en su cerebro, en lo que estaba analizando en el momento, tampoco se le puede culpar mucho y decir como, oh, error de principiante, porque es una situación muy particular. De nuevo, yo he estado como pensando y diciendo como, ¿qué hizo mal? ¿Qué podría haber hecho mal? Y cada vez creo como, nada, Joshua Van hizo algo apropiado. Absorbió la patada, lo empujó, lo tropezó y Pantoja le saltó este reflejo del brazo. Koke me había mencionado que él había visto que esto era algo que hacía a Pantoja mucho y quizás le creo al Koke, entonces puede haber sido algo que también simplemente sea un error de Pantoja. En términos de la lesión en sí, miren, de hecho hasta esto es que, ¿cómo se llama? Randy Couture, es lo mismo, miren, en Pride hace mucho tiempo. O sea, lo mismo, literalmente lanza la patada, miren el pobre brazo, muerto, miren, busca el derribo. ¿Qué es lo que hace Couture? Estira el brazo cuando está tratando de caer y ¡punk! Este caso yo creo que es como peor, esto sí es un error por parte de él, porque no tenía, ya lo habían derribado, no tenía que tratar de postear con sus brazos, simplemente caer y después podías. En el cambio de, como les digo, en contraste al de Pantoja, un poco distinto, no sé, igual Piotr Jan tiró a Merab en su cabeza y no le pasó nada, así que quizás a Piotr Jan a Pantoja no le hubiese pasado nada tampoco. Este ejemplo solamente lo había puesto porque lo que normalmente se hace era como para explicarles normalmente lo que se suele hacer cuando uno lanza una patada y te la llegasen a atrapar. Como les digo, esta es la misma postura en la que estaba Pantoja, pero la patada era arriba. Lo que se suele hacer es que uno rota la pierna hacia afuera, así, para que tu canilla quede medio hacia arriba o hacia al lado, para que quede más fácil de deslizar hacia afuera literalmente. Extiendes tu pie allí y tiras hacia atrás, y así es como una de las maneras más comunes. O si es que no retraes la patada fácil, puedes meterse a ver Jiu-Jitsu, o sea, Muay Thai, hay 100.000 ejemplos de qué hacer cuando te atrapan la patada. Todos los ejemplos que van a buscar, casi ninguno, yo no encontré ninguno de qué hacer, porque quería buscar ejemplos físicos, como de videos, qué hacer cuando te llegan una patada a la cabeza, porque no suele pasar que te atrapen una patada a la cabeza así. No es tan común. Y cuando sucede, normalmente la gente como que salta hacia atrás y rueda. Bueno, es lo mismo. ¿Qué es lo que voy a saltar un poco a esta parte de acá? No lo quiero ver mucho. Brian Sutter, vayan a ver su video completo. Yo no quiero poner el audio y solamente repetir lo que él dice nomás, porque no me apetece, pero y son demasiadas palabras técnicas que solamente les voy a estar mintiendo y pretendiendo que conozco qué es lo que significan. Siento que es como bastante claro que algo le pasó en el hombro. Después de la pelea se veía bien el hombro. No sé si es que la reducción, como el ponérselo de vuelta, lo hicieron en el octágono o qué, o si es que fue solo. Pero básicamente esto es lo que este mismo doctor estaba mencionando, que fue lo que sucedió en el codo, este hueso de acá saliendo hacia allá. No mencionó nada de su hombro, a pesar de que Dana White y el doctor dijo que era su hombro, que no entiendo. Quizás el codo está bien y el hombro es el que sufrió más daño. No, como que no sé. No sé. Y respectivamente, el doctor mencionaba que si es que llegase a ser una dislocación compleja en donde hay daño a como ligamento y tendones, en ese caso se tendría que realizar cirugía. Si es más simple, se puede solo reducir y se cura eventualmente el reposo por una o 2 semanas.
pero mencionaba que normalmente para un atleta que está en este tipo de combate suele ser un poco más particular y quizás sí tenga que hacer cirugía simplemente para evitar futuros problemas. Cuando un hueso se te dislocas, hay más probabilidades de que se te vuelva a dislocar. Hay como un porcentaje que es ridículamente alto, como de la probabilidad de que se te vuelva a dislocar, y por eso hay gente como, lo van a ver en el podcast, porque lo hablé con el podcast con Coque, que TJ Dillashaw se le dislocó el hombro una vez, sabía que se le iba a dislocar al hombro, le dijo al referí, no detengas la pelea, sé que se me va a dislocar sé que se me va a dislocar el hombro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es lo que el doctor dijo. Mejor caso, está fuera por un mes. Lo dudo. Pantoja inmediatamente dijo, detengan la pelea, hizo así con la mano. Yo lo había visto desde otro ángulo y pensé que estaba diciéndole, ven. Estaba haciéndole, no, como me lesioné, déjame tranquilo. Entonces, no sé sinceramente qué es lo que va a ocurrir con Pantoja. No sé cuánto tiempo va a estar afuera, pero lo más probable es que Joshua Van vaya a defender contra Tatsuro Taira mientras Pantoja se recupere y después él vuelva contra el ganador. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Pero nada, eso era lo que quería hablar, porque creo que Joshua Van igual, supongo que lo hizo apropiadamente, igual fue un accidente freak. Ganó Van, por eso digo, no debería haber sido un no contest como alguna gente dice, pero Joshua Van todavía no es mi campeón y tiene que defender una vez para poder ser campeón en mi corazón. Eso, gente, cuídense, nos vemos, bye.